Bueno, a partir de este momento entonces entramos en la parte 4 de 4 del agua potable en sachet. Lo que estás viendo es, como viste en los videos anteriores, es la planta o el equipo sachetador que AISA posee en su planta San Martín, que es la potabilizadora. Bueno, dijimos que en principio te iba a comentar un poquito sobre la historia y el objetivo empresario. Para eso, para comentarte sobre el objetivo empresario, tenés que tener en cuenta que para llegar a agua en sachet o en producción, primero habrá decisiones del directorio y de la presidencia, ¿no es cierto? Decisiones para llegar a ejecutar la sachetadora, que también seguramente estarán vinculados con necesidades que se ha planteado a través de los usuarios o también a través del municipio o ambos, y también en nuestro caso, que somos aguas bonaerenses, nuestro organismo controlador es el OCABA. Organismo, para los trabajadores que son de obra sanitaria de la provincia, les dejo que el OCABA es organismo de control, a diferencia de que cuando era la empresa privada Zurich era un organismo regulador. Pero la diferencia entre lo que fue Zurich y lo que es APSA, que en Zurich era una empresa privada y tenía un plan quinquenal por cumplir y hacer planes de inversión de obras de agua y cloaca. En cambio, cuando APSA nace para operar y mantener el servicio nomás, que esa es una gran diferencia. Bueno, entendido esto, después tenemos una gerencia general, que puede ser también una dirección general, que es el vínculo entre lo que quieren y lo que pueden los directores y lo que quieren a veces las partes de gerencia. Y no solamente lo que quieren, sino establecer un poco el vínculo entre que son las gerencias que se llaman de línea, como la gerencia de operaciones, la gerencia de administración y finanzas, la gerencia de recursos humanos, o a veces son jefaturas de recursos humanos, y la gerencia comercial. Bueno, todos van a jugar un rol importante en la sachetadora de agua, Bueno, también jugarán otros departamentos, que es la parte legales y la parte de relaciones institucionales. ¿Por qué? Porque una vez que tengas el sachet hecho, como cuando explicamos un poco la máquina de producir bidones de agua en bidones, todo el vínculo con los usuarios se hará a través de relaciones institucionales, y la parte legales se abocará de temas, por ejemplo, qué sucede si uno de los sachets viene una denuncia porque se ha contaminado el agua, o etcétera, o un montón de cuestiones más, como la parte de la marca y demás, bueno, y otros temas, que para eso está el departamento legales. Y debajo de las gerencias habrá todos los equipos que componen la gerencia de operaciones, de administración y finanzas, de gerencia de recursos humanos y gerencia comercial, que van a actuar para hacer posible la sachetadora de agua en producción. Acá tenemos, por ejemplo, la gerencia de operaciones, va a actuar ingeniería para hacer el proyecto y calidad, para investigar los distintos tipos de agua, los distintos tipos de maquinaria, la parte de operaciones cuando después se ponga en producción y haya que hacer también operarla y mantenerla. Y la gerencia de administración y finanzas va a tener en cuenta los proyectos de inversión que salgan a través de la gerencia de operaciones, para que, es decir, ¿qué son los proyectos de inversión? Voy a necesitar una máquina, voy a necesitar comprar film de polietileno, voy a necesitar comprar repuestos, y todo eso se hacen proyectos de inversión, donde se fijará también si están las partidas presupuestarias para poderlo hacer posible, y la parte de suministros, que también se cuelga de la gerencia de administración y finanzas, que es la que también actuará en parte cuando se liciten, por ejemplo, la máquina, y
cuando haya que comprar fill, cuando haya que comprar repuestos, etc. Y tendrá a su vez la parte de su lugar de stock de los repuestos. Bueno, y la parte de recursos humanos, otra parte muy importante, porque esta sachetadora en producción va a necesitar operarios, y por lo tanto va a necesitar operarios, va a necesitar un mantenimiento, y por lo tanto todos esos recursos van a salir van a ser evaluados por recursos humanos a través de los pedidos de, en este caso, por ejemplo, la gerencia de operaciones. Y la gerencia comercial también va a tener una parte que jugar cuando uno termina el ensachetado de agua o el bidón de agua. Bueno, todo lo que es la atención al usuario, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, de qué manera, cuántos sachets o bidones se les va a dar de agua, en cuántos por día, cuántos por semana, etc. Y de ahí también van a salir las necesidades de cuánto voy a tener que producir. Como ven, todo esto, que son los stakeholders internos de la empresa, van a tener una relación tanto vertical como horizontal, que están explicados por las flechitas. Y estos que están separados por una línea vertical son los stakeholders externos, los más importantes que tiene la empresa y en los cuales van a interactuar continuamente. Y la empresa de servicios va a tener que, obviamente, por su misión, satisfacer al usuario. Bueno, una vez que se termina la sachetadora en producción, luego vendrá cómo se mide su trazabilidad, ya sea desde un repuesto que uno está comprando cada tanto, cuando hizo un cambio de determinado repuesto, cuando viene haciendo muestras de calidad y de determinados sachets. Entonces va a haber tanto una trazabilidad en lo que es la parte operativa como en la parte de calidad. Y por lo tanto, la sachetadora tendrá sus procedimientos de operación, de mantenimiento y de calidad con sus respectivos cursigramas y diagramas de tareas. Bueno. Entonces, dijimos que las sachetadoras son de AISA, estamos viendo la de AISA y la de APSA. Lo que hay que tener bien en cuenta, cuando yo te comenté estrategia, bueno, u objetivo, lo que hay que tener en cuenta es la meta empresaria. La meta empresaria, tanto de AISA como de APSA, es la de prestar los servicios al usuario, tanto de agua como de cloaca. Pero tenés que tener bien en claro que no es ensachetar agua ni bidones de agua. Es decir, nacieron para operar y mantener los servicios. Estamos hablando de estos dos modelos de empresas participadas, que son el 10% de las acciones de los trabajadores de obras sanitarias a través de sus sindicatos, y el 90% en nuestro caso de APSA, de la provincia, en los cuales esa distribución accionaria va a jugar en la cantidad de directores. Así APSA tendrá un director obrero por la parte de los trabajadores y generalmente son 3 directores más por la parte de provincia. Y aquí hay que tener en cuenta que un directorio, generalmente después vamos a ver el tema directorios más adelante, en otros videos, pero generalmente se componen por un director que sepa de la parte de operaciones, otro que sepa de la parte de recursos humanos, otro que sepa de administración y finanzas y otro comercial. Eso sería un directorio óptimo. Bueno, y entonces el objetivo empresario acá es la provisión de sachet de AISA y la provisión de sachet de APSA. Es decir, lo tomamos como un objetivo empresario y no como una meta. Y yo te había puesto estrategia empresaria. ¿Estrategia empresaria? Bueno, no. ¿Sabes por qué? Porque ambos proyectos
tanto de AISA, nació como una necesidad de dar agua en casos de urgencia y emergencia cuando, por ejemplo, había problemas de entrega de su agua, estamos hablando del agua para uso de bebida nada más, ¿no? Para sanear esos casos. Y el de ABSA nació por otra cuestión distinta, que si bien puede cumplir la de AISA, pero nació por un tema de problemitas de calidad del agua que estaba brindando. Entonces, la parte de bebida se hace en determinados lugares, se satisface al usuario a través del sachet de agua. Bueno, ahora, entonces queda claro que en este caso no hay una estrategia empresaria. Ahora yo te pregunto, ¿podría haber una estrategia empresaria? Sí, la podría haber. Por ejemplo, en las empresas en las empresas comerciales, pero también podría llegar a pasar acá, que el día de mañana problemas de calidad o lo que fuera, haya una estrategia de poner determinadas plantas en la provincia para proveer de sachet de agua y en determinados lugares y determinadas cantidades. Entonces ahí nacería una estrategia que va a tener con los volúmenes de agua a producir, las plantas que voy a tener que comprar y todo, para ya tenerlo como los MBA te enseñan que es una meta o una misión ampliada. Cuando yo hablo de meta es la misión empresaria. Y bueno, entonces ahí también habría que retocar lo que es la visión de la empresa. Bueno. Entonces, para que quede claro, el objetivo empresario es un objetivo social, porque tanto AISA como ABSA no cobran por atender esa satisfacción al usuario. Y dijimos que entonces que AISA, su objetivo es atender las urgencias y emergencias propias o ajenas. ¿Qué quiere decir propia? Cuando AISA tiene problemas de su red que no puede entregar el agua, o por ejemplo, lugares que ha habido cortes de energía ajenos a la empresa, pero también se pueden producir sachets de agua para llevárselos a los usuarios. Y en el caso de ABSA es para atender la emergencia por cambios en la calidad de la fuente. Por ejemplo, en estos últimos años viene afectando en la empresa, en distintos lugares, a veces problemitas, sean de nitratos o sean de arsénico, porque, sobre todo el arsénico, con las grandes explotaciones y crecimiento de población, se están lavando los acuíferos y se está disolviendo las partes que eran naturales de contenido de arsénico. Bueno. Entonces, dijimos que teníamos que distinguirlo del objetivo gerencial, o sea, de la gerencia operativa. La gerencia operativa, el directorio le va a decir, bueno, hay que producir agua en sachet. Y la gerencia operativa, entonces lo que va a hacer es delinear sus planes, sus programas y hará sus especificaciones técnicas para llegar a producir el agua en sachet. Entonces esto es el objetivo, se llama core porque es principal, que va a tener que llegar la gerencia operativa. Es decir, no comprar la máquina, sino llegar a esto, a producir el agua envasada en sachet. Entonces, el gerente de línea con el gerente general y también consultivamente, a veces con las partes del directorio, se charlan estas preguntitas. ¿Por qué ensachetar agua? ¿Para qué? ¿Dónde ensachetarla? ¿Cuándo ensachetarla? ¿Cómo la voy a ensachetar? ¿Y a quién le daré? ¿Está? Y te lo hago fácil, mirá. Porque ya dijimos, el caso de AISA es distinto que el de ABSA. ¿Para qué ensachetar?
para cumplir la necesidad del usuario de agua de bebida, donde esto va a jugar un rol fundamental y también en la logística. Por ejemplo, nosotros tenemos una planta de envasado de bidones de agua en Punta Lara, en Ensenada, pero también la podríamos haber puesto al pie de planta potabilizadora Punta Lara. Pero sucede que en Ensenada tenemos ya agua potable que viene de la planta y el centro de distribución logística lo tenemos más cerca. Entonces, para salir a Ensenada o para salir a Berisso o a La Plata. ¿Cuándo? Me lo dirán las necesidades, de acuerdo, sean urgencias, emergencias, etc. ¿Cómo? Acá se refiere a lo siguiente. Nosotros vamos a ver que nuestros sachets son de nylon transparente. Ahora bien, yo quería mostrarle, pero para no hacerlo muy largo, que podría hacerlo de otra forma, que podría hacerlo con los sachets que se usan para leche o para yogur, que también se estudió en el caso de AISA, en nuestra empresa, de APSA, en nuestra empresa, que es con un film negro, que es de protección para los rayos UV y que le daría más vida útil. Pero todo eso tiene más costo, entonces se optó a través de lo que informan los ingenieros del área técnica de ingeniería con el gerente y después se lleva al gerente general que ensachetar con film transparente bastaba por el momento. Y después a quién le daré, esto sale de acuerdo de los municipios y los usuarios que han planteado, y también de Locava, en nuestro caso de Aguas Bonaerenses, que se ha planteado a través del directorio y la gerencia general. Bueno, entonces, siguiendo, tenemos una población y usuarios a surtir, un periodo de abastecimiento, que en nuestro caso no va a ser, en el caso de AISA no va a ser continuo, porque va a ser para urgencias y emergencias, pero en el caso de APSA 9 de julio va a ser continuo. Una cantidad o volumen diaria a surtir y una continuidad o discontinuidad de la producción. Y acá hay un papel muy importante. Es menos riesgoso una producción continua que discontinua. Por eso veremos en la parte técnica que cuando uno discontinúa la producción va a tener que tener más recaudos que cuando hace turnos rotativos y está continuamente produciendo, por problemas bacteriológicos. Bueno, siguiendo después viene la gerencia de línea, que dijimos cuáles eran. Y va a tener la gerencia de línea decidirse por la selección de la sachetadora. La selección de la sachetadora tendrá que ver la capacidad y tecnología, la cantidad y distribución geográfica, los recursos humanos que van a operar esa planta y mantener, los insumos que se van a necesitar y el stock crítico de repuestos, fundamental para que pueda seguir produciendo cuando se necesita. Bueno. Entonces, las gerencias operativas, o hay empresas que lo tienen aparte, como una gerencia de ingeniería o de construcciones, en nuestro caso está unificado, tenemos una gerencia de operaciones, calidad de ingeniería, lo que hace la parte de ingeniería, estudiar las características y de calidad, las características del agua que va a envasar. Entonces el tratamiento previo del agua a envasar, el instrumental del control del agua que va a envasar. ¿Qué es el instrumental de control? Por ejemplo, lo que van a hacer los caudalímetros para medir la producción de agua, los manómetros, el tipo de manómetros para medir las presiones de entrada y salidas a los equipos, y bueno, y otros equipamientos más. Y después el tratamiento que le voy a dar de esterilización, que esto lo vamos a ver más en detalle cuando entremos en la parte técnica. Y así vamos a llegar a una vida útil del agua en sachet, de acuerdo al tratamiento de esterilización. Y después otro aspecto que se va a estudiar
con los equipos de ingeniería es el almacenamiento, es decir, la ubicación geográfica de los centros, la determinación de la capacidad y rotación. Esto es muy importante, porque acá, de acuerdo al tratamiento que yo le dé de esterilización, se me va a poner el agua, voy a tener que descartar los sachets por el plazo de vencimiento más rápido o no. Por lo tanto, voy a tener que tener más capacidad o menos capacidad de mis galpones. Y rotarlo significa que yo los estoy produciendo y sacando, produciendo y sacando. Ahora, cuando voy acumulando, voy a necesitar más lugares. Y así, con este mismo concepto sencillo, trabajan todas las cadenas de supermercados y almacenes y demás. Y bueno, selección del tipo de instalaciones que voy a colocar. Bueno, por ejemplo, ¿qué es selección del tipo de instalaciones? Cómo yo voy a comprar cajones o además, por ejemplo, en lo que es la máquina voy a usar cañerías de PVC o voy a hacer cañería de acero inoxidable, etc. Logística de la distribución. ¿Tendré que conseguir algún camioncito o voy a contratar el camioncito para distribuirlo? Y tendré que comprar alguna maquinaria como los carritos para llevarlos por adentro, los sachets, una vez que se producen, almacenarlos en la estantería o en los cajones, etc. Equipos para traslados internos, como dije, CLAR, y equipamiento para almacenar los sachets. Bueno. Y acá vienen las consignas y diferencias entre proyectos. Primero, si bien AISA y APSA ensachetan agua potable, eso hay que tenerlo muy claro, que no es agua mineralizada ni mineral, que son dos aguas totalmente distintas. Una, el agua mineral, ya de su fuente viene mineral, la mineralizada se le agregan minerales. Nosotros ensachetamos agua potable, pero para hacer una pequeña distinción le he puesto agua potable, porque esta le llega del Río de la Plata, del proceso de potabilización, con potabilizantes, y acá nosotros usamos un tratamiento con ósmosis inversa y filtro de carbón para antes de envasarla. Y por lo siguiente, además, vamos a usar un agua que es mezcla de porcentaje de agua de pozo directa y un porcentaje de agua de pozo tratado con ósmosis inversa. Entonces aquí ya te introduzco, para lo que va a ser la parte teórica, la parte técnica, un conceptito, que no todo tiene que pasar por la ósmosis inversa porque te queda agua destilada. Entonces el cuerpo humano se deshidrata. Por lo tanto voy a necesitar dejarle un poco de sales y por lo tanto entonces voy a tener que envasarlo con una mezcla de ambos. De tal manera que cumpla de acuerdo a los límites previstos por el OCABA. Bueno, vida útil, hasta un año gracias al pretratamiento. Nosotros tenemos un tratamiento de filtro de carbón para eliminar el cloro y un montón de cositas más. Y después con lámparas ultravioleta, que se le llama UV, más ionizador plata. Que el ionizador plata, ustedes pueden investigar sobre cada cosa que digo mucho más, pero antes, en la antigüedad, se hacía pasar el agua por plata porque le otorgaba un gran poder bactericida y le daba durabilidad al agua. ¿Cuál es la diferencia con AISA? Que acá AISA directamente ensacheta con el agua con cloro. Y les voy a poder dar mi experiencia, porque unos meses más tarde después me llamaron, habían cambiado el operario, se había jubilado, tenían unos problemitas y tuvieron unos problemitas que después solucionaron. El agua producida, seguimos, ¿no? ¿Cuál es el problemita? Problemas de algas al sol y vida útil limitada. Ese es el problemita que tuvieron. Entonces, el envasado ya atiende a urgencias y emergencias sin stock. En cambio nosotros, este problema de algas, si también procuramos
no dejar los sachets al sol, aunque el efecto del sol también es bactericida, pero tenemos el otro condicionante que pueden generar algas. Pero tenemos otro tipo de tratamiento que teóricamente le va a dar una vida útil al agua de 1 año contra lo que puede llegar a ser 1 mes si se le acaba el cloro. ¿Y cómo sé cuándo se le acaba el cloro? ¿Y cómo acá también me va a durar 1 año? Bueno, eso va a haber que hacer análisis del muestreo de sachet cada tanto por las áreas calidad. Pero para este tema, si quieren ahondar en el mismo, tengo una publicación en ISSU, donde trato en forma muy completa todo el tratamiento de UV más ionización plata en un proceso de nuestra planta que expuse en un congreso para IDIS sobre el envasado de agua en bidones retornables de 10 litros. Bueno, siguiendo, nuestro envasado atiende a demandas por problemas de calidad del acuífero, con arsénico y limitada al consumo. Necesita stock y logística de producción y distribución. Buah.